Muchas gracias por la invitación, a todo el equipo del INER. Y pues ustedes me pueden encontrar en @LuisDiazPsiquiatra en todas las redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok. Ahí subo material de salud mental, de estimulación magnética. Sobre todo yo veo adicciones, pero es muy difícil separar a alguien que tiene un problema de consumo de sustancias con alguien que tenga algún otro problema de salud mental. Entonces esto se llama patología dual y en general veo cualquier tipo de trastorno mental. Y vamos a iniciar sobre todo hablando de una forma un poco más específica relacionada al funcionamiento neurobiológico, de la parte del consumo de sustancias, trastorno por consumo de sustancias, que así le llamamos actualmente. Existen tres grandes pilares: la parte biológica, la parte psicológica y la parte social. Me voy a adentrar mucho más en la parte neurobiológica, no porque sea la más importante o porque diga, ok, es que es la más linda o lo que sea, sino simplemente es una forma de estudiarla, y porque entendiendo esta parte vamos a poder comprender cómo es que actúa la estimulación magnética. Y desde 2010 y desde mucho antes, el doctor Kub y la doctora Volkov definen a este problema de consumo de sustancias como una conducta compulsiva de búsqueda y consumo, pérdida de control y emergencia de reducción de un estado disfórico o negativo como ansiedad e irritabilidad. A diferencia de algunas otras sustancias como cocaína, anfetaminas, que el craving es bastante potente, esta necesidad de consumo de nicotina es muy ligera, es como un antojo. Oigan, vamos a fumar un poquito, vamos por un cigarrito, es algo muy leve y muchos de los pacientes dicen, no, es que yo no necesito el cigarro, lo fumo de vez en cuando, 10, 15 al día, pero, o sea, cuando quiero lo dejo porque tomo el avión y no me pasa nada. Pero si están formados hasta adelante o están irritables o están esperando a bajar rápidamente para poder fumar. Y en realidad esto es algo bastante leve que se nota con el cigarro, a diferencia de otras sustancias u otros comportamientos. Aparte del consumo de sustancias, ya tenemos algunas otras conductas comportamentales adictivas, en este caso juego patológico, antes llamado ludopatía, y ya desde el CIE-11 y el DSM-5-TR viene adicción a los videojuegos. También hay algunos otros tipos de comportamiento compulsivo sexual y adicción a las compras. Como tal, la adicción a la comida todavía no está bien definida, se parece mucho al atracón, pero debido a algunos problemas políticos, no creo que rápidamente se autorice la aprobación de definición de adicción a la comida. Pero el día de hoy hablaremos del tabaco. Y como ya saben, este es el circuito principal de la recompensa, que incluye el área prefrontal, el núcleo accumbens, el área tegmental ventral, y sobre todo hablando de esta área porque el cigarro actúa de manera directa en receptores de acetilcolina, y que liberan gran cantidad de dopamina en el núcleo accumbens. De manera directa libera una gran cantidad de dopamina, y vamos a ver con referencia a algunos otros problemas qué tan difícil es dejar la nicotina. Y de manera general nosotros tenemos un tono basal. El tono basal de dopamina nos permite sentir algunas sensaciones placenteras respecto a ciertas conductas que son de supervivencia. Por ejemplo, comida. Si ahorita comemos, dependiendo de la comida, pero si ya tenemos hambre, subirá nuestro nivel de dopamina. Como ahorita todos estamos emocionados en este curso completo, pues está nuestra dopamina muy alta, pero subiría también debido a la liberación de algunas otras cosas. Aquí tenemos algunas otras sustancias. En la parte inferior vemos nicotina. La nicotina sube hasta 240, 250. Lo más cerca que tenemos de forma natural sin que haga daño es el sexo. Un orgasmo, dependiendo de qué tanto trabajemos para el orgasmo, libera aproximadamente 200% de dopamina. Entonces, sí, la nicotina es más potente que tener un orgasmo. La cocaína llega hasta 350%. Algunas otras sustancias peligrosas como morfina, heroína, actúan en otros receptores que son opioides, no liberan tanta dopamina y es totalmente diferente.
pero por ejemplo vemos las anfetaminas. Anfetaminas liberan hasta 1000% de dopamina y en el Observatorio Europeo se han detectado tipos de anfetaminas como el éxtasis que son 5 veces más potentes, es decir, 5000 de dopamina. Pero aunque parezca algo leve, oye, pues no es una anfetamina la nicotina. De todas maneras es bastante potente, mucho más potente que dejar el pan, o sea, 150%, mucho más difícil o mucho más alto la liberación de dopamina que un orgasmo. Entonces vemos que por eso puede ser bastante complejo dejar la nicotina. Y aquí tenemos las áreas que se activan o que se alteran debido al consumo continuo. Principalmente tenemos en áreas verdes, sobre todo la corteza prefrontal que tiene que ver con el control de impulsos. El área prefrontal nos ayuda a la inhibición, el decir, ok, pues en lugar de entrar a las pláticas, ¿por qué no mejor me voy? Es un buen día, estoy como estresado, me voy a fumar, me voy a beber, o aquí traigo mi agüita, pero pues es un poco con un poco de vodka para relajarme. Es esa actividad que permite la inhibición, o si a lo mejor me iba a conectar porque me obligaron en el trabajo, pues medio apago la cámara y me duermo un ratito. Es esa conducta inhibitoria que permite tomar decisiones. También esa corteza prefrontal permite la toma de decisiones y las funciones ejecutivas. ¿Qué tanto de seguir estudiando, hacer un diplomado, una maestría me va a dar algún beneficio a largo plazo en lugar de ahorita quizá tener un beneficio rápido, ¿no? La impulsividad, y en esas áreas se activa el craving, que sería como un recordatorio respecto a la conducta adictiva. En azul tenemos áreas altamente dopaminérgicas que se activan cuando hay una liberación de dopamina alta respecto a un consumo de sustancias. Lo que vimos, cualquier estimulante, desde cafeína, nicotina, cocaína, anfetaminas o cosas naturales que no generan ninguna adicción en la mayoría de las ocasiones, pero que son importantes para la supervivencia, como la comida, el sueño, el sexo, ciertas cosas que nos deben de dar placer para mantener esa conducta. Y tenemos principalmente el área tegmental ventral y el núcleo accumbens. Y en rojo tenemos áreas altamente activadas cuando hay un estado de abstinencia, principalmente la amígdala. Imaginemos que el día de hoy pues ya terminamos las pláticas, vamos a beber, estamos ahí festejando y el día de mañana regresamos a las pláticas en nuestro trabajo un poco con resaca, con cruda. Y todos diremos, hoy terrible, ya no voy a volver a beber estos días entre semana porque me la paso muy mal. Hay que tomar agüita, electrolitos, descansar, algo para el dolor de cabeza, algo para la gastritis y listo. Es decir, tendríamos un malestar activado de manera fisiológica y un malestar psicológico por esa amígdala. Nos sentiríamos un poco como ansiosos o tristes o defraudados de, oye, yo te dije que nada más era unas copas y nos excedimos. Para alguien que pasa esto una vez cada 3 meses, una vez de manera infrecuente, el estado de abstinencia es ligero y no pasa más allá de que te recuperes en un día. Pero para alguien que continuamente está activando este circuito y que 1 o 2 o 3 veces a la semana se excede o hay un consumo que compromete la estabilidad de los equilibrios del sistema neurobiológico, vamos a tener que la abstinencia es muy alta. Entonces va a tener un malestar terrible, un temblor, una cruda, un algo como demasiado elevado. En estos síntomas, muchos de los pacientes refieren que la única cosa que puede prevenir esa abstinencia es continuar el consumo. A este estado de hipersensibilidad o abstinencia aumentada se llama hipercatifelia, que sería como una hipersensibilidad a la abstinencia. Y es por eso que vemos a personas que después de 2 o 3 o 4 días siguen bebiendo y probablemente no las vamos a entender porque decimos, oye, ya bebiste, ya me sentí mal, yo ya me tomé agüita, ya pedí perdón, esto no va a volver a pasar a alguien que tiene una hipersensibilidad y que la única forma de poder controlarla, no es la única, pero la única que ha encontrado, es mediante el continuo consumo de esa sustancia. Entonces, para poder entender a estas personas que continúan el consumo, es que son hipersensibles a esta abstinencia. No significa que los dejemos o que ya entonces les demos
un poquito de caldo, de barbacoa o lo que sea para que estén tranquilos, sino que entendamos por qué es que se llegan a sentir tan mal y si llega a pasar ese momento o esa sintomatología, hay que comentarle, oye, debes de acudir con un profesional para poder dar un tratamiento para prevenir esos estados de abstinencia gigantescos y también prevenir el consumo explosivo o demasiado grande. Y como les decía, hay algunos estudios, no encontré estudios nuevos que hablan acerca de la comorbilidad que existe de usuarios que consumen cigarro. En este estudio vemos a pacientes que ya tienen una dependencia al cigarro. Eso es totalmente diferente a, ok, de repente me fumo un cigarro a la semana o cuando una vez al mes o cuando viene un compañero de Cuba fumo puro y se me olvidó. Es decir, fumar no es tener dependencia, sino tiene que haber una serie de características, tolerancia, abstinencia y prácticamente tener un patrón de consumo diario. Para aquellos pacientes que ya tienen una dependencia, no solamente van a tener problemas con el tabaco. En este estudio, ya del 95, pero que refleja mucho de la problemática que vemos, es de aquellos pacientes que tienen una dependencia a nicotina, el 27% también tendrían dependencia a alcohol. A veces el alcohol aumenta el consumo de cigarro, el cigarro aumenta el consumo de alcohol. 17% consumo de cannabis, 8% consumo de cocaína, dependencia de cocaína, pero la parte importante sería 26% depresión y 46% cualquier tipo de trastorno de ansiedad. Ansiedad generalizada, pánico, fobia social, o cualquier tipo de otro trastorno de ansiedad, despersonalización, desrealización, etcétera. Antes en los trastornos de ansiedad estaba trastorno obsesivo compulsivo, pero ya lo sacaron de ahí. Y en ese grupo de comportamientos obsesivos compulsivos también está otro que se llama tricotilomanía. Cuando estoy ansioso, me agarro el cabello, lo jalo, ¡pum!, y lo quito. Y así como que estoy siempre agarrándome, pero crea parches de alopecia. Y para eso también hay tratamientos específicos, pero ese tricotilomanía y TOC salieron del área de ansiedad y se van a trastornos más obsesivos, obsesivos compulsivos. Y hemos visto algunos, Cochrane, este Cochrane de 2024 habla acerca de los cigarros electrónicos para dejar de fumar. En esta revisión lo que dicen es que sí, sí funcionan, pero en realidad solo mejora un 3%, es decir, de cada 100 pacientes, 3 dejan de fumar y que todavía no hay evidencia contundente. Tendríamos que analizar cada uno, es decir, no es como entonces ahora ya recomendar, porque también tenemos que evaluar que esos cigarros electrónicos sigan normas de FDA y se utilicen también sustancias que no hagan daño, pero la parte importante es que nosotros tengamos un control. Normalmente los jóvenes o ciertas personas que dejan de fumar dicen, oye, ya me compré mi vapeador, ya lo estoy utilizando y hay que preguntar acerca de la dosis del vapeador y más o menos hacer la traslación. Igual si tienen alguna pregunta me pueden ir comentando, aquí yo las veo en el chat. Entonces, si nuestro paciente fumaba 5 cigarros y se compra un vapeador, tenemos que preguntarle, oye, más o menos cada cuánto te lo acabas, porque va a ser muy difícil que nuestro paciente tenga contado cuántas veces está utilizando el vapeador. Y normalmente 20 inhalaciones o 20 puffs, así se llaman, 20 veces que utilizas el inhalador, el vapeador, equivalen a un cigarro. Normalmente, entonces, un vapeador de 400 o de 600 inhalaciones equivaldrían a una cajetilla. Y hay vapeadores que tienen 5,000, 10,000 o 20,000 inhalaciones. Tenía un paciente que quería dejar de fumar, fumaba 5 cigarros al día, pero se acabó un vapeador de 10,000 inhalaciones en 10 días. Entonces eso era 1,000 inhalaciones por día, lo que equivalía a 50 cigarros. De manera específica, este paciente no era candidato para el cigarro electrónico, se quitó, regresó al cigarro y ya le dimos otro tratamiento. Probablemente en los estudios vaya a haber como un porcentaje bajo de mejoría, pero de todas maneras no podemos generalizar.
preferimos mejor, si el paciente ya lo está utilizando, evaluar y calcular qué tantos cigarros está fumando en esta transformación para decirle, oye, si eres candidato o no, porque uno de ellos me decía, oye, antes fumaba de vez en cuando y ahora acaba de nacer mi hijo y en la sala de parto yo estaba con el vapeador. El vapeador por pensar que ya se puede, que ya no es libre de todo el problema de combustión, ya lo utilizan hasta en el consultorio y en este caso ese paciente lo utilizó en la sala de parto de su hijo. Entonces vemos que en muchos casos ayuda a que este consumo pueda ser en cualquier horario y que aumente. Solamente transformarlo y en realidad todavía no hay tanta evidencia, pero ayuda de una manera muy marginal. En el 2024 salieron recomendaciones para dejar el consumo del cigarro. Las recomendaciones más grandes farmacológicas es vareniclina, terapia de reemplazo con nicotina, el parche, ya sea parche, chicle o pastillas, también hay pastillas de nicotina, bupropión y cisticina. La cisticina es un análogo de nicotina, pero no hay en México. Y eso sería el principal tratamiento. Se debe de iniciar vareniclina o bupropión y dependiendo de la respuesta se pueden combinar. En caso que se utilice terapia de reemplazo hormonal, se recomienda iniciar de larga duración y de corta duración. Es decir, si tengo el parche, además utilizar parche más goma de mascar, más pastillas de nicotina o cualquier otra liberación rápida de nicotina. Aquí por temas de Cofepris es difícil encontrar los chicles, sí los pueden encontrar a veces en Amazon, pero pues a veces está medio complicado. Y de segunda elección recomiendan combinar bupropión con terapia de reemplazo hormonal o bupropión con vareniclina. Esas serían las recomendaciones de la ONU, pero tenemos unos resultados como muy disminuidos. Lo que sabemos es que si alguien deja de fumar, hay pacientes que te lo dicen, oye, yo dije no voy a fumar y lo logré, aproximadamente es el 5%. Claro que se puede, pero es muy poco probable. Si ya el paciente dejó de fumar y lo logró, excelente, pues qué bueno será este 5%. Pero si ya acudió a consulta con psicólogo, psiquiatra, médico, con quien sea, neumólogo, a veces muchos compañeros ya dan tratamiento para dejar de fumar porque ya hay un daño cardíaco, ya hay problemas de bronquitis o de POC o cosas más crónicas. Entonces, en ese caso, el paciente quiere dejar de fumar de manera obligatoria o de manera coercitiva un poco por su salud. Pero en general, cualquier paciente que ya haya acudido con nosotros, con profesionales de la salud, ya lo he intentado varias veces. Entonces ya no dejaríamos que fuera de esa forma, ¿no? Lo mínimo sería terapia, cualquier tipo de terapia, desde mindfulness, terapia de tercera ola, cognitivo-conductual, la que más le guste al paciente. Y la vareniclina más terapia de reemplazo de nicotina o bupropión han visto que las tasas de abstinencia solamente son del 10 al 30%. Lo que pasa con la vareniclina es que da un montón de náusea y la mayoría de los pacientes lo abandonan. La terapia de reemplazo de nicotina es muy lenta y los pacientes dicen, oye, ya me compré 2 cajas y no funcionó y la quito. Y a veces lo que más tienen apego es para bupropión. Pero tenemos que entonces trabajar en equipo desde la parte médica y la parte psicológica, saber que, oye, pues a lo mejor bajaste de 15 a 12 cigarros, pero vas muy bien. Entre más apego tenga al medicamento, mejores resultados va a haber. Y en 40 ensayos de abandono del tabaquismo sugiere que las tasas de abstinencia a 12 meses son del 23% o menos con estos medicamentos. Es muy bajo. Tenemos que mejorar nuestra manera de trabajar yo siempre a todos nuestros pacientes los referimos con terapia psicológica porque es la única manera como ellos pueden seguir y dar apego al tratamiento. La terapia es lo más importante, nosotros apoyamos con la parte farmacológica, aparte farmacológica más el parche o cualquier otro tipo de nicotina, pero vemos que los índices son bastante bajos. Y por eso es que hay algunas otras alternativas. Entre ellas está esta que se llama estimulación magnética transcraneal. La estimulación magnética es un procedimiento mediante el cual nosotros podemos estimular áreas específicas del cerebro.
Es un imán, le ponemos corriente eléctrica con un campo magnético y ese campo magnético puede estimular áreas específicas del cerebro. Aquí tenemos la bobina. La bobina tiene una forma especial tipo 8 porque en la parte central se pueden sumar los campos magnéticos y de esta manera puede llegar a las áreas específicas. Lo que hace la estimulación magnética es la energía eléctrica la transforma en un campo magnético y de esta manera puede atravesar el cráneo sin hacer daño y estimular sin lesionar el tejido nervioso para muchos problemas de salud. Desde los años 90 se utilizan para rehabilitación posterior a EBC, infarto en el cerebro, y después se pasó a psiquiatría. Desde el 2008 está aprobado para depresión resistente, desde el 2018 para trastorno obsesivo compulsivo y en el 2019 se autorizó para tabaquismo, pero fue a finales del 2019 y probablemente no escucharon demasiado porque vino la pandemia y esto bloqueó a que hubiera cualquier tipo de difusión y la empresa que pudo lograr estos buenos resultados ya no pudo dar demasiada difusión, por eso es que se quedó ahí oculto y todos ahora nos volvimos expertos en COVID. ¿Cómo actúa la estimulación magnética? Mediante ese campo magnético puede estimular las áreas del cerebro y lo que se ha visto es que mejora la liberación de ciertas proteínas como esta que es el BDNF, que es factor neurotrófico derivado del cerebro. Esta es una proteína muy importante, todos la tenemos, pero sobre todo está en máxima concentración en la parte prefrontal y en el hipocampo. Esta síntesis de proteínas lo que logra es que haya neuroplasticidad. Si no tuviéramos áreas de neuroplasticidad, no podríamos aprender nada nuevo. No estoy hablando de técnicas complejas de estimulación magnética o que quisiéramos aprender ruso, sino tan solo el día de hoy, pues ya veo a algunos de ustedes, a Paulina, a Erika, algunos otros participantes. Hola, Leo. Y ustedes también es la primera vez quizá que me vean a mí, pero esta neuroplasticidad permite que al menos digan, ¿no? Y como que yo vi a esa persona en algún lado, no sé ni cómo se llama, no sé dónde lo vi, pero esa neuroplasticidad permite nuevos aprendizajes, desde los más sencillos hasta los más complejos. Igual el día de hoy, si van a comer en la noche y prueban una pizza diferente o algún platillo, oye, comida árabe, nunca la había probado, va a permitir que esta memoria del sabor se quede grabada. No solamente cosas cognitivas y complejas de estoy aprendiendo algo muy difícil, sino cualquier otra conducta que tengamos. Si no tuviéramos el BDNF y esta liberación aumentada, sobre todo en hipocampo, no podríamos aprender ninguna otra cosa ni conocer a nadie. Y el BDNF tiene una estructura de 118 aminoácidos y hay varios tipos de BDNF. El pro-BDNF, que sería como lo contrario, lo que provoca es la apoptosis, la retracción del cono de crecimiento y reduce la densidad de la conducta columna dendrítica. Y el BDNF, que mejora la supervivencia neuronal, la diferenciación y la plasticidad sináptica. Entonces, lo que hace es mejorar algo que nosotros llamamos arborización o neuroplasticidad. Tenemos la neurona, en la parte final están las sinapsis y lo que hacen es que aumenten el número de sinapsis. Al aumentar el número de sinapsis y conexiones, crearon nuevas vías y por ahí es donde se almacena el conocimiento mediante las vías de conexión de diferentes áreas neuronales. También la estimulación magnética ayuda a la transmisión de dopamina en áreas corticales y subcorticales. Dependiendo del área, mejora la liberación de dopamina, de noradrenalina, de serotonina. Y, por ejemplo, tenemos una gran cantidad de neuronas GABAérgicas en la parte medial. Entonces, en esa área lo que hace es relajar mucho, aumenta la liberación de GABA, que es un neurotransmisor inhibitorio. También abajo del área local donde se coloca la bobina, aumenta el flujo sanguíneo y el metabolismo. Por eso es que las primeras aplicaciones que encontramos son para posterior a infarto en el cerebro. Después de un infarto tenemos un área que está muerta, esa área ya no se puede revivir, ya se murieron las neuronas, pero alrededor es un área que se llama de penumbra. Esa área está vulnerable, tiene disminución del metabolismo, del oxígeno y de los nutrientes y está peleando por sobrevivir o no.
Dependiendo de lo que pase después de las horas y los días subsecuentes al infarto, puede ser que esa área de penumbra aumente o disminuya. Y por eso es que las terapias de rehabilitación y algunos medicamentos se enfocan en la parte inicial para el tratamiento, y la rehabilitación entre más temprana va a ser mejor. En los últimos protocolos que hemos revisado, después de 30 días del infarto ya se puede dar estimulación magnética. Hay varios tipos de protocolos, pero dependiendo de las áreas que se afecten, podemos mejorar el funcionamiento neuronal. Y así es como se aplica. Se pone en un reclinable, todos los pacientes llegan, se acuestan, están muy cómodos y se pone la estimulación. Generalmente la estimulación es muy relajante, la mayoría de los pacientes se quedan dormidos y ya después, cuando despiertan, pues ya se acabó y pueden continuar su vida normal. No se requiere alguna indicación en especial, pueden manejar, pueden hacer su vida normal, no se requiere ayuno, ninguna otra situación, no hay como algo que limite tu día a día. Y así es como actúa. Se pone el estimulador y aquí, dependiendo del área donde se ponga, es donde se aplicará el estímulo de manera específica. Y, por ejemplo, tenemos algunos estudios, este del 2007, vemos que es una resonancia magnética y podemos ver que aproximadamente como 2,5 o 3 centímetros llega con profundidad la estimulación, y vemos áreas altamente metabólicas en rojo, lo que significa que esas áreas se están despertando, están hiperactivas. Y también tenemos otro tipo de bobina, que es el bobina tipo H, o de estimulación profunda. Y este llega aproximadamente a 4,5 centímetros. Hay varios tipos de estimulación, hay de alta frecuencia y de baja frecuencia. La diferencia sería los resultados de la estimulación. En baja frecuencia sería menos de 1 hercio o hertz, y lo que significaría es que una onda se está moviendo un segundo, hace una oscilación en un segundo. A diferencia de alta frecuencia, que es a partir de 5 hercios o 5 hertz, en este caso, vemos aquí el ejemplo de 10 Hz. Esto es un segundo y la onda está oscilando 10 veces. Entonces, dependiendo de la oscilación, vamos a ver qué actividad tiene la neurona. Si es de baja frecuencia, lo que haría sería un efecto inhibitorio. Hiperpolariza la membrana neuronal y hace que sea más difícil el potencial de acción. De manera genérica, sería como si le diéramos al paciente benzodiazepinas o alcohol o algo relajante. Disminuye ese potencial de acción. A diferencia de alta frecuencia, que despolariza la membrana y hace que sea más sensible a cualquier tipo de potencial de acción. Sería como si le diéramos un antidepresivo o café o un estimulante o metilfenidato. Haría más reactiva la neurona, digamos que aumenta el metabolismo, aumenta su actividad. Y hay varios tipos de protocolos. Los protocolos de 2008, por ejemplo, eran de 10 Hz, y los protocolos del 2018 se aprobaron algunos protocolos que son más rápidos. Los protocolos normales duraban 35 minutos. Esos protocolos acelerados, este que se llama Theta Burst, da estímulos a 50 Hz. Es decir, en cada segundo está teniendo una oscilación de 50 veces la onda, y cada 200 milisegundos hay 3 pulsos. Esto lo que haría es, en un segundo tenemos 15 pulsos, en 2 segundos tenemos 30 pulsos. 30 pulsos en 2 segundos de 50 Hz. Damos 8 segundos de descanso y damos otros 2 segundos. Esto hace que se acelere la estimulación. En lugar de 37,5 minutos, que era una estimulación básica en el 2008, los protocolos actuales permiten estimulaciones desde 3 minutos. Los hacen más acelerados y hay varios tipos de estimulación, en este caso de Theta Bursts, que lo que se ha notado es que dan mejores resultados y es más eficiente. Y lo que les decía es la diferencia. Bajas frecuencias hiperpolariza la membrana, la hace más difícil para el potencial de acción. Altas frecuencias despolariza la membrana, hace que se active la neurona.
De efectos adversos vemos muy poco, sobre todo a veces se menciona un poco de irritabilidad. La bobina se puede llegar a calentar, pero no demasiado. Solamente se siente como un hormigueo y como un golpe, pero muy leve. En realidad no es muy molesto. Y a veces hay un poco de molestias en el cuero cabelludo, leve, y puede haber dolor de cabeza. El dolor de cabeza, si llega a ser muy fuerte con algún analgésico, también se reporta hormigueo y espasmos o contracciones de los músculos faciales. Como trabajamos con el umbral motor, lo peor que puede pasar de estimulación magnética es que se mueva un poco la mandíbula. Generalmente lo que hacemos es localizar el umbral motor de cada paciente. Y esto hace la diferencia, como por ejemplo terapia electroconvulsiva. En la terapia electroconvulsiva lo que queremos es que el paciente convulsione. Lo que buscamos es el potencial para que convulsione, el umbral convulsivo. Es algo que requiere bastante energía, 200 o 400 joules, y se dan de manera directa a una corriente eléctrica. En este caso ocupamos frecuencias más bajas y la corriente se transforma en un campo magnético. Lo peor que puede pasar de una estimulación magnética es que el paciente tenga movimiento de la mandíbula, porque lo que buscamos con la estimulación magnética es el umbral motor. El umbral motor se define como la energía que se requiere para que haya contracción en una parte del cuerpo. Lo que hacemos en estimulación magnética es mandar pulsos para ver a qué potencial se puede mover el dedo, y ese sería el umbral motor del paciente. Entonces vemos de manera frecuente contracciones, pero es algo muy leve. Y puede haber aturdimiento, pero es algo raro. Como da sueño, a veces los pacientes como que se marean al levantarse, pero se recuperan muy rápido. En realidad los efectos adversos son muy raros. Convulsiones se han reportado una en 10,000, lo que es mucho más bajo, inclusive de aquellos que hacen algunos otros estudios no relacionados al cerebro. Contraindicaciones absolutas serían solamente que el paciente tuviera objetos metálicos en cabeza o cuero cabelludo, pero objetos metálicos magnéticos. Si el paciente, por ejemplo, tuvo un accidente y tuvo reconstrucción de la cara, lo más seguro es que lo hayan hecho con titanio. El titanio no es magnético. No utilizan titanio porque van a pensar, oye, este paciente tiene estrés postraumático por este accidente, vamos a aplicarle estimulación magnética. No lo hacen por eso, sino lo hacen para poder tomar estudios de resonancia magnética. La resonancia magnética es un imán gigantesco y sería como un tipo de estimulación magnética, pero de todo el cuerpo. Entonces, utilizando titanio o cualquier otro elemento no magnético, no hay ningún problema. También si han tenido pacientes, sobre todo que han estado en la cárcel, es probable que ellos utilicen todavía tatuajes con tinta ferromagnética. En la cárcel utilizan sobre todo tinta de base de hierro, y son los tatuajes que después de un tiempo se ponen rojos. Si su paciente tiene tatuajes cerca de así la frente, así como nodal o lo que sea, hay que preguntarle, hay que supervisar que no tenga tinta ferromagnética, pero es improbable. Después de los años 90 casi no se utiliza este tipo de tinta, pero de todas maneras hay que preguntar. Si los tatuajes ya están más alejados del ojo para abajo, no pasa absolutamente nada. El estímulo se queda muy localizado, aproximadamente 3 centímetros cuadrados. Si el paciente tiene estimuladores cerebrales profundos, si ya tiene un tratamiento para Parkinson con un estimulador cerebral profundo o para depresión, de todas maneras no sería candidato porque el estimulador profundo es mucho más potente, pero en este caso tampoco sería candidato porque los estimuladores tienen algunas partes que no se pueden mover, que si le damos estimulación se descalibran y es un lío, incluyendo la pila. Si el paciente tiene tumor cerebral, si tiene clips de aneurismas cerebrales o si ha tenido neurocirugía los últimos 30 días. Igual si tiene un EBC de menos de 30 días. Y si tiene implante coclear, serían las únicas contraindicaciones. Si ha tenido neurocirugía o EBC, de todas maneras vale la pena preguntar, pero realmente son pocas contraindicaciones absolutas. Contraindicaciones relativas sería trastorno bipolar. Lo que hacemos con pacientes que tienen trastorno bipolar es les damos menos sesiones, 1 o 2 sesiones, y que regresen con su psiquiatra o los vemos para ver cómo están para evitar viraje. Están en depresión, evitamos que se vayan a hipomanía o manía.
Si el paciente está en etapa de hipomanía o manía, no es candidato, solamente pacientes con trastorno bipolar en etapa de depresión. Algunos pacientes con trastorno bipolar en esta etapa de depresión son ultra resistentes a los medicamentos. Entonces serían candidato, pero lo que hacemos es vamos aplicando poco a poco. Como les decía, neurocirugía reciente, sobre todo si tiene una válvula de derivación o algo que pueda complicarse. En esos casos podemos preguntar directamente al neurocirujano y evento vascular sobre todo los últimos 30 días. Después es indicativo para rehabilitación. Algunas otras contraindicaciones relativas y se ha encontrado que es seguro dar estimulación a bajas frecuencias en pacientes con depresión, aunque tengan antecedentes personal o familiar de convulsiones. Antes no se daba, pero incluyendo pacientes que tienen epilepsia resistente o que tienen depresión y epilepsia, podemos dar estimulación a bajas frecuencias, a 1 Hz. En pacientes que han tenido riesgo o alto riesgo de convulsiones, se debe considerar que la estimulación se dé solamente si supera el riesgo. Y en pacientes que tienen ideas delirantes o alucinaciones, que serían síntomas de psicosis, no es una contraindicación, pero en este caso nosotros preferimos que el paciente primero tome medicamentos para que esté más tranquilo, para que disminuya las alucinaciones y las ideas delirantes y después dar el tratamiento. No se excluyen a los pacientes, pero preferimos que esté más estable y después de que esté estable ya se le da la estimulación. Hay algunos protocolos especiales, por ejemplo, pacientes que tienen esquizofrenia tienen algunos síntomas que se llaman síntomas negativos, abulia, anedonia, es decir, una falta de placer gigantesco. En esos casos son candidatos para dar estimulación magnética, pero el paciente está absolutamente estable de los síntomas positivos, es decir, de las ideas delirantes y de las alucinaciones. La estimulación no empeora estos síntomas y puede ayudar para los síntomas negativos. No es contraindicación, pero preferimos que el paciente, lo más importante es que bajen estos síntomas psicóticos y después ya se le puede dar la estimulación. Pero ¿qué áreas vamos a estimular? Dependiendo de cada enfermedad podemos estimular diferentes áreas. En este caso vamos a hablar de pacientes que tienen problemas de consumo de tabaco. Como lo hablamos, muchos de ellos hay problemas en la corteza prefrontal por la misma dificultad para inhibir ese comportamiento, por el craving que se activa para poder fumar. Entonces, uno de los principales áreas que se estimula es la corteza prefrontal, dorsolateral izquierda. Pero ¿qué otras áreas? Sobre todo la ínsula. Y esto se encontró de manera incidental desde el 2009. Se vio que personas que fumaban y sufrieron daños en la ínsula tenían más probabilidades de dejar de fumar con facilidad y rapidez. Una vez hubo un paciente que tuvo un infarto o varios de ellos y se dieron cuenta que esos pacientes dejaban de fumar sin problemas. Dijeron, oye, está extraño que se dañe la ínsula, hay algo ahí. El daño de la ínsula predice el abandono del hábito de fumar y aumenta la probabilidad de dejarlo 5 veces. Pero no hay que dañar al paciente la ínsula, o sea, eso es solamente incidental. Lo que se vio después en investigaciones es que la ínsula tiene una alta densidad de receptores neuronales de acetilcolina nicotínicos alfa 4 beta 2. Después de ver que esos pacientes que tenían dañadas la ínsula, oye, dejaron de fumar muy fácil, se hicieron algunas otras investigaciones y se encontró esto. Por eso es que algunos protocolos que se empezaron a utilizar en 2012, 2015, intentaron estimular la ínsula. Y aquí es donde les digo que en el 2019 se aprobó un protocolo de estimulación magnética para dejar de fumar. Como estos protocolos están protegidos por copyright, o sea, por derechos de autor, no es como que se deban de publicar, son 2 años después de que se descubren lo que tienen para publicarlo. Por eso es que la publicación del protocolo fue hasta el 2021. En el 2019 se aprobó la utilización de este tipo de bobina, pero hasta 2021 sabemos cómo es el protocolo. Y es estimulación cerebral profunda. Es un casco, es una bobina tipo H, pero modificada, y lo que hace es cubrir sobre todo las áreas prefrontales y el área medial, que sería la ínsula. Y en este caso ocuparon 262 pacientes, donde estimularon principalmente ínsula y corteza prefrontal,
hubo una tasa de abandono de 25.3% comparado con aquel grupo que solamente se le puso el casquito, pero se le da un sham, que es un impulso falso, solamente se inicia y ahí se queda los pacientes. Solamente 6.4% de los pacientes con estimulación simulada lograron la tasa de abandono. Esto se dio a un seguimiento a 16 semanas. Se les dio estímulos a 10 Hz, lo que les digo es alta frecuencia, estímulos que activan la neurona, que despolarizan, 1800 pulsos para 18 sesiones. Esta es la bobina que es fabricada por BrainsWay. Cada bobina cuesta arriba de 1 millón. Aquí en México solamente está en el ABC y en Monterrey. Estos es los únicos que tienen en México este tipo de bobina. Es una bobina especial. Es diferente a la bobina de depresión. La bobina de depresión es tipo H y la bobina para TOC es totalmente diferente. Luis, Adelante. perdóname, una pregunta. Ahorita que estás mencionando esta estimulación en regiones de la ínsula, en pacientes con alguna enfermedad neurodegenerativa, como por ejemplo Alzheimer, en donde se ha visto que hay alteraciones de la conectividad de la ínsula. em, ¿Se sabe si esto pues podría funcionar? Digo, me imagino que difícilmente, pero además no sé si se haya ya reportado que en este tipo de pacientes con enfermedad neurodegenerativa haya alguna característica en particular respecto al tratamiento de dejar de fumar. Lo pregunto porque hemos tenido algunos pacientes con Alzheimer y Es más al difícil, contrario ¿no? a lo que podríamos pensar, en algunos no es tan difícil que dejen de fumar. Ah, ok, excelente. Como pues no sé si cómo explicarlo del todo, pero es probable que la neurodegeneración hasta cierto punto facilite las cosas porque, eh, no sé, estos síntomas negativos, ¿no? De abulia y esto a lo mejor hacen que se pierda la intención de, incluso hasta de buscar el cigarro, ya sobre todo ya en una etapa avanzada del deterioro. En pacientes más con la enfermedad un poco más temprana, ahí sí ahí suele haber como más dificultades, ¿no? Por a veces también pues los problemas prefrontales, pero no sé, en tu experiencia, ¿qué nos podrías decir? Sí, es una pregunta interesante. Pasan varias cosas. Sí se puede dar estimulación magnética para pacientes que tienen Alzheimer o cualquier tipo de deterioro cognitivo. Y lo que hemos notado cuando aplicamos estimulación, aunque sea para otro protocolo, es decir, viene Paulina o viene algún otro paciente por aplicar depresión y aplicamos estimulación en corteza prefrontal dorsolateral izquierda, el paciente tiene dos mejorías. Una es mejora mucho la calidad del sueño, es decir, desde la sesión uno dicen, oye, es que dormí mejor, es que antes me costaba mucho trabajo, estoy descansando. Y la otra, aunque no sea ese el tratamiento, dicen, estoy dejando de fumar, normalmente fumaba 10 o 15, me fumé 8, me fumé 5. Entonces, en general, para cualquier paciente que se aplique estimulación magnética, disminuye la cantidad de cigarros y disminuye, bueno, mejora la calidad del sueño. Hay tipos de deterioro cognitivo que sí dañan de manera directa la ínsula, sobre todo la demencia de cuerpos de Lewy. En ese tipo de demencia se ha visto que mejora mucho estimulación en la ínsula. Es el único protocolo que de manera directa en casos de deterioro cognitivo recomienda estimular la ínsula. En cualquier otro tipo de deterioro cognitivo, lo que hacemos es detectar las áreas que están afectadas. Por ejemplo, Alzheimer, pues vemos qué áreas son las más afectadas. Hay un tipo de Alzheimer que es de tipo prefrontal, o hay demencia frontotemporal, o hay muchos tipos de demencias que pueden afectar diferentes áreas del cerebro. Entonces, en este caso, estimulamos las diferentes áreas que están más afectadas, pero en ese caso probablemente de pacientes que ya tengan deterioro crónico, puede ser que sí tengan afectada la ínsula o otras áreas importantes que lo que hacen es activar tanto la motivación, el craving o los recuerdos respecto al cigarro.
Lo que nosotros conocemos como el consumo de sustancias lo vemos como un aprendizaje maladaptativo. Entonces, imaginemos que queremos dejar de decir groserías. Si tuviéramos Alzheimer, incluyendo las groserías, se nos olvidarían. Es un Ujú. aprendizaje mal adaptativo que siempre digo, oye, voy a dejar de decir esta palabra y de repente se me sale. Probablemente lo voy a buscar de manera específica, pero probablemente sea lo que pase, que pacientes con deterioro cognitivo ya avanzado, estas áreas que se enfocan en el comportamiento repetitivo, la motivación, el placer, también estén disminuidos y por eso quizás sea más fácil el retirar el cigarro. Pero aunque sea etapas iniciales, si el paciente quiere dejar de fumar, se le puede aplicar estimulación para las dos causas. Una es deterioro cognitivo, hay protocolos específicos para cualquier tipo de demencia o deterioro cognitivo mayor y para dejar de fumar. Este es espero haber contestado más o menos. Es una pregunta muy interesante y qué bueno esta observación. Lo buscaré porque también probablemente analizando las áreas que más están afectadas en pacientes con deterioro cognitivo, puede ser que esas áreas también se puedan estimular o inhibir y de esa manera mejorar los protocolos. Está muy interesante. Muchas gracias, Luis. Excelente. Muchas Perfecto. gracias. Este es la bobina autorizada, la que les digo, salió en 2019, pero vino el COVID y pues ya no pudieron promocionarla. Sí sale bastante cara. Aparte, Brainsway tenía un método, llegó a México y tenía un método raro de comercialización. Tenías que comprar la bobina o rentarla y pagabas 180,000 al mes, pero aparte tenías que darle una comisión por cada paciente que aplicabas estimulación. El equipo es de Israel, judíos, entonces imagínense, pues, el negocio está bueno. En México ya tronó Brainsway, solamente funciona en Estados Unidos y muy pocos están utilizando las bobinas. Si tienen las bobinas anteriores, tipo para tabaquismo, según yo solo hay una y no sé si está en funcionamiento. Y para bobinas tipo 8, que son las más utilizadas, tenemos varios protocolos que han mostrado beneficios. En este estudio del 2009 tenemos a 52 pacientes y se dan en corteza prefrontal lateral izquierda 10 pulsos, perdón, 10 Hz, como siempre, alta frecuencia para activar las áreas neuronales, 1000 pulsos, 10 sesiones, es decir, 2 semanas, lunes a viernes, y después 3 sesiones por semana, es decir, lunes, miércoles y viernes, o lunes, martes, miércoles, cualquier día, y después una sesión por semana para un total de 16 sesiones. Ahí se me fue la S. Y hubo una reducción del consumo de nicotina, de la dependencia y del craving. En el 2018, Chang, con 14 pacientes, se dio estímulos en corteza prefrontal dorsolateral izquierda y corteza prefrontal medial. Aquí corteza prefrontal medial es para alcanzar un poco la ínsula y por ahí el giro del cíngulo, áreas que tienen que ver con comportamiento obsesivo. Lo dieron a 20 Hz, 1000 pulsos por sitio, 10 sesiones y hubo mayor abandono del hábito de fumar y reducción del craving. Y por último, en el 2020, Lee, con 38 pacientes, igual en corteza prefrontal lateral izquierda, dieron 10 Hz, 3000 pulsos, 10 sesiones y hubo reducción en el consumo de cigarros que fue continua en todas las sesiones. En cada sesión hubo una reducción y se mantuvo continua. Entonces, para concluir, la estimulación magnética es una buena herramienta para potenciar. Vemos que los índices son bajos, son 30% o menos, pero de todas maneras los productos aprobados por FDA están por ahí. Entonces, no tenemos muchas herramientas. Lo que nosotros recomendamos es utilizar terapia triple, es decir, psicoterapia, más terapia farmacológica y potenciar con estimulación magnética. También a veces en cuanto a la parte farmacológica, dividimos la parte del medicamento y la parte del parche de nicotina y si les decimos a los pacientes, oye, cuando vayas a Estados Unidos, tráete unos chicles o pídelos por ahí por Amazon y listo. Se recomienda la utilización de varias vías de tratamiento para la deshabituación del tabaco, incluyendo la FDA y las recomendaciones de la ONU, es por lo menos escoge dos. La estimulación magnética funciona como un potenciador del tratamiento también en diferentes trastornos mentales.
La diferencia de la bobina de estimulación directa para tabaquismo es que solamente es una y lo que hacemos nosotros es dar protocolos especializados. No es lo mismo el paciente que tiene TDA y fuma a el que tiene fobia social y fuma o a que tiene depresión. Entonces, podemos dar protocolos especializados en diferentes áreas. Si queremos, por ejemplo, dar un protocolo de Alzheimer y dejar de fumar, lo podemos hacer. Normalmente llegamos a estimular de 3 a 4 o incluyendo 6 áreas el mismo día y no hay ningún problema. Se recomienda el diseño de protocolos específicos de acuerdo a comorbilidad. Eh, y dejo mis datos